Bueno, muy buenas tardes. El autor que vamos a ver ahora es Max Weber. Max Weber es el sociólogo representante de la sociología comprensiva. Ya vamos a ver más adelante por qué esto de sociología comprensiva. Bueno, Weber nace en 1864 en Prusia. Va a morir en 1920. Él es un economista, un historiador, un jurista de una vastísima cultura. Es hijo de un político y de un pastor protestante de su tiempo, una familia muy inmiscuida, muy metida en los temas políticos importantes de su país. De hecho, Max Weber después va a ser convocado para redactar el manuscrito de la Constitución de la República de Weimar. Por otro lado, también respecto a su vida podemos decir que fue un profesor universitario. Él sufrió muchos altibajos psicológicos, sufría de grandes depresiones y su esposa Marian estuvo siempre acompañándolo al lado de él y de hecho va a ser una gran mentora de la difusión de su obra después de su muerte. Bueno, entrando un poco a las obras del autor y siguiendo en esto el orden de Raymond Aron, podemos decir que las podemos separar en obras de metodología, crítica y filosofía. Entre ellas tenemos los ensayos sobre la teoría de las ciencias. Después las obras eminentemente históricas, como los estudios sobre el campesinado polaco, los estudios sobre sociología de la religión, entre los que vamos a encontrar la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que nosotros vamos a ver en su momento, y la ética económica de las religiones universales. Finalmente, su gran tratado de sociología general es una compilación de distintos manuscritos que él fue haciendo a lo largo de su vida, que se llama Economía y Sociedad, y que va a ser publicado por su esposa post-mortem del autor. Bueno, entremos un poco a la teoría de la ciencia para Weber, y vamos a ver por qué esto de sociología comprensiva. Weber, a diferencia de Marx y a diferencia de Durkheim, va a partir del individuo hacia lo general y no va a partir de lo general hacia el individuo. Weber parte de la acción individual y justamente el objetivo de él es tratar de lograr una aprehensión de sentido, del sentido mentado a la conducta por el individuo. La sociología para él es la ciencia comprensiva del acto social. De esto se trata, de comprender el sentido que el actor de la conducta le quiso dar. Para esto él se nutre de una herramienta, un punto de partida. Son los tipos de acto, una herramienta metodológica que él utiliza para analizar las conductas de los individuos. Esto de los tipos de acto es una clasificación que divide en 4. Los tipos de acto son tipos ideales, son conceptos límites y no sean puros en la realidad. ¿Cuáles son estos 4 tipos de acto? Acto racional con arreglo a un fin. Yo actúo buscando los fines para lograr cierto resultado. Los actos racionales con arreglo a un valor, en los cuales yo busco los medios para llegar a un resultado, pero no estoy de alguna manera buscando una eficacia en el acto, sino que realizo ese acto y busco los medios para realizarlo por una convicción interna. El acto afectivo, en el cual yo me guío motivado por un impulso, y el acto tradicional, que es el acto motivado por la costumbre, por una secuencia, digamos, de hechos constantes en el tiempo, que para el individuo tienen una conciencia interna que lo hacen moverse de esa manera, por una actitud arraigada. Consecuencias de todo esto. En Weber, primero las reflexiones sobre los vínculos entre la ciencia y la política. Él va a plasmar en 2 escritos de él, 2 escritos cortos, llamados La política como oficio y la ciencia como oficio, las preocupaciones de él respecto a la moralidad de los actos del hombre de acción y a su vez a los fundamentos, cómo mantener los fundamentos teóricos en el acto del hombre científico.
la gran preocupación de Weber, una preocupación constante en su obra, es cómo congeniar los fines, los medios y los valores en los actos. ¿Cuál sería el tipo ideal del político y cuál sería el tipo ideal del científico? Es una gran preocupación moral en esta. Él fue un teórico, fue un científico, fue un profesor que siempre quiso ser hombre de acción y muy pocas veces fue escuchado, como por ahí le suele suceder a muchos teóricos. Entonces, esta preocupación de él por la moralidad de los actos y cómo congeniarlos con lo que tiene que ser la cotidianidad de un hombre de acción. Por otro lado, también, otra cuestión importante es Weber, es su reflexión sobre los rasgos de la sociedad contemporánea o de la época contemporánea. Acá encontramos una cuestión muy importante para lo que es todo su tinte existencialista y para mí fundamental esta parte, porque él dice que el mundo moderno, la sociedad moderna tiende a ser racional y burocrática. ¿Qué pasa con esto? Con la racionalización se tiende cada vez más a los actos racionales con arreglo a fines, a los actos precisos para alcanzar cierto objetivo en detrimento de los otros tipos de actos. Con la burocratización o la tendencia a la burocratización, es lo que está marcando de alguna manera es esa hiperespecialización individual que lleva a las personas a ya no tener un espectro, digamos, vital o existencial tan amplio, sino que están focalizados en un solo punto de la existencia marcado por la especialización en los oficios, en los ámbitos de la vida cotidiana, en muchas cosas. El gran problema de nuestro tiempo es esa delimitación de la esfera de la vida del individuo en un cierto tipo de actos. Él habla en este sentido de un desencantamiento del mundo, que en otras épocas un mundo por ahí desencantado en el sentido que estaba más nutrido de cuestiones quizá más, y en esto este tema está tratado en la ética económica de las religiones universales y en su ética protestante y espíritu del capitalismo, como el mundo en algún momento estaba mucho más, gobernado por actos con arreglo a valores. La religión enmarcaba más ámbitos de la vida y lo espiritual enmarcaba más ámbitos de la vida. En la actualidad, con este desencantamiento en esta sociedad moderna, a lo que se tiende es con más actos racionales con arreglo a fines. Es una gran preocupación existencial de esto en Weber. Él en algún texto habla de las personas tendiendo a ser especialistas sin espíritu y hedonistas sin corazón, él dice. O sea, personas especialistas que se van quedando sin ese espíritu interno, casi como máquinas de trabajar, hedonistas sin corazón en el sentido de gozadores, pero que no, de alguna manera gozadores, pero sin corazón, con un vacío. Se nos puede venir a la mente la cantidad de consumos cotidianos que la vida moderna nos pone al alcance de las manos y que por ahí consumimos sin ni siquiera disfrutarlos. Por eso él habla de este hedonismo sin corazón y de esta hiperespecialización del humano, perdiendo cierta espiritualidad. Una gran preocupación existencialista en Weber esta, y que creo que es un punto neurálgico a tener en cuenta en sus lecturas, y creo que es lo que lo torna a él realmente místico, distinto, ya representante del pensamiento siglo XX, ligado a toda la corriente de vanguardia, y que lo saca de los otros pensamientos quizás más con una pretendida visión de conjunto, una pretendida visión quizá de solución, esa gran creencia en el progreso indefinido que en Weber no va a estar, porque en Weber es todo cuestiones probabilísticas. Él va a ver todo como una probabilidad. De hecho, en sus conceptos es todo: hay probabilidad de tal cosa en tal conducta, hay probabilidad, es la probabilidad de tal cosa, pero nunca es como que va a dar por sentado una cosa. De hecho, él dice que esto de la tendencia a la racionalización y la burocratización no nos da derecho a analizar o a pretender
o a tratar de decir, o a tratar de cambiar cómo las sociedades van a vivir su existencia, cómo van a pensar, o que nos dé derecho a, de alguna manera, profetizar que las cosas van a ser así. Él solamente se limita a un análisis, dice que la tendencia que él ve es a la racionalización y a la burocratización, y dice que esto es determinado solo en términos probabilísticos. Parece de una gran cautela, parece también de una gran mística en Weber, y parece por ahí un adelanto distinto respecto a los otros autores. Yo creo que ya lo torna hijo de otros tiempos en el pensamiento. Por otra parte, ya pasemos a la visión que tiene de la ciencia Weber. Weber dice que la ciencia, bueno, es un aspecto de este proceso de racionalización de la sociedad moderna, y él, analiza ciertos caracteres generales de la ciencia. Por un lado, las ciencias en generales son objetivas. Esto le da una categoría universal de verdad para todos los que adhieren a una verdad, o valga la redundancia, determinada. Y son esencialmente inconclusas. Esencialmente inconclusas, ¿por qué? Pues la ciencia es el devenir de la ciencia. ¿En qué sentido? Él dice que la historia y la sociología solo estarían concluidas si el hombre dejara de construir cosas, dejara de crear monumentos culturales. Y con cultura no nos referimos a la cultura de los cultos, nos referimos a la creación de distintas manifestaciones, desde las populares hasta las más de élite en la cultura, todas las creaciones del pensamiento y todas las creaciones humanas. Pues si el hombre dejara de construir, podríamos llegar a pensar que hay una ciencia concluida que podemos estudiar. Pero la ciencia es el devenir de la ciencia, porque siempre está en un constante flujo, por lo tanto es esencialmente inconclusa. Por otro lado, ya saliendo de los caracteres generales de toda ciencia, pasemos a caracteres que se le suman a esto, que tienen las ciencias de la cultura, que son la historia y de la sociología. Esto es importante, son ciencias comprensivas. Y nosotros hablábamos de la sociología como la ciencia comprensiva del acto social, en este concepto weberiano. Bueno, ¿qué quiere decir que son ciencias comprensivas? Los siguientes. Las ciencias naturales tienen una comprensión inmediata y son comprendidas a través de una construcción de conceptos. Por ejemplo, si yo veo que un vehículo colisiona a otro y con el empuje del choque lo manda arriba de una vereda, a mí no se me ocurre inmediatamente pensar que si un cuerpo empuja a otro, le produce una fuerza por aceleración de tal cosa. Eso es una construcción inmediata, porque es una construcción a través de una construcción teórica racional. Por eso, tenemos una construcción inmediata en una ciencia de la naturaleza. En vez de la ciencia de la cultura pasa otra cosa. Los hombres están dotados de conciencia y la acción exhibe una inteligibilidad extrínseca. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene una inteligibilidad intrínseca, perdón. Si yo, por ejemplo, ahora de repente, por alguna razón, internamente me molesto y me enojo y empiezo a gritar, o apago la máquina, pongamos por caso, y empiezo los gritos y apago la máquina, ustedes se van a dar cuenta en el video, observando solamente ese video, se van a dar cuenta que a mí algo me molestó, que me cansé, que la apagué y pasó otra cosa porque estoy molesto. No hizo falta una construcción teórica como la que hizo falta para entender el principio de reacción que marcábamos en el golpe de un vehículo, sino que como mi conducta exhibe una inteligibilidad intrínseca, ustedes pudieron comprenderla porque son seres dotados de conciencia. Por lo tanto, la comprensión es una comprensión inmediata. A eso refiere con que son ciencias comprensivas. Por otro lado, son ciencias históricas. Por un lado tenemos la reseña de lo que no se va a ver dos veces, esa es la historia propiamente dicha, y después tenemos que también tienen una reconstrucción de constantes, como hace la sociología. Esto Weber lo va a tratar de practicar a través de estas herramientas que son los tipos ideales. Otra cuestión a tener en cuenta, estas ciencias pertenecen a la cultura
significan un esfuerzo por explicar la obra y los valores humanos. Y Weber acá se pregunta una cosa: ¿cómo podemos estudiar obras cargadas de valor como una ciencia? ¿Cómo se puede hacer ciencia de obras cargadas de valoración? Entonces él lo responde de la siguiente manera y con la siguiente solución. Distinguiendo los juicios de valor por un lado, que serían afirmaciones morales que nosotros podemos hacer sobre algo, que son subjetivas. Esto es bueno, esto es malo, la libertad me parece buena por esto, la democracia me parece buena por esto, o la libertad me parece mala por esto, la democracia me parece mala por el otro. Esos son los juicios de valor, son afirmaciones morales subjetivas. A diferencia de la relación con los valores, que es un procedimiento de la ciencia. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Agarramos un valor, lo agarramos como un objeto, acordémonos acá de Durkheim un poco, lo agarramos como un objeto para estudiarlo y decimos la libertad en tal sociedad, podemos ver que ayuda a X cuestiones o podemos ver que no ayuda a X cuestiones, pero lo agarramos como un objeto a ese valor y lo relacionamos con otras cuestiones y lo usamos como un procedimiento. En este sentido, se pueden usar los objetos de valor para realizar una ciencia, en el sentido de la relación con los valores. ¿A qué resultados podemos llegar con esto? Bueno, podemos llegar a un conjunto de interpretaciones que son inseparables de ese sistema de valor que estamos estudiando. Porque Durkheim dice que podemos analizar distintos valores y distintas sociedades y son innumerables las formas en que las personas han encarado la vida, la cotidianidad a lo largo de la historia. Por lo tanto, justamente el oficio del científico social es que puede descubrir innumerables formas de existencia que han vivido los hombres a través de la historia. Fíjense, distintas cosmovisiones, distintas formas de ver quizá un valor con diferentes construcciones. Pensemos, por ejemplo, ya que Weber tenía una esposa feminista y tenía esa cuestión, pensemos, por ejemplo, en el feminismo, en lo que podía significar a principios del siglo XX, en lo que significa ahora, en lo que en otras épocas no significó, en lo que significó como valorado o como no ha valorado, y las distintas formas de existencia que pueden traer un sujeto histórico, como por ejemplo el feminismo inserto en el ámbito de diferentes sociedades, por dar un ejemplo. Por otro lado, las ciencias de la cultura son también causales. Hay una causalidad histórica, un poco volviendo a esta cuestión anterior cuando dimos el carácter de que son históricas, porque se analiza una circunstancia única. Por ejemplo, la Revolución de Mayo de 1810 en Argentina, en el Virreinato del Río de la Plata, en tales circunstancias, o una causalidad sociológica en la que tratamos de establecer relaciones regulares entre dos fenómenos. Y por ejemplo podemos agarrar las revoluciones latinoamericanas de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y ahí vamos a agarrar la Revolución de Mayo de 1810 Argentina, otras revoluciones de Latinoamérica, y vamos a tratar de encontrar regularidades que digan a tal condición se da tal cosa, tal condición coadyuva para la revolución en tal manera, tales cuestiones coadyuvaron de esta otra manera, tales cuestiones fueron un determinante para que no prosperara en tales lugares. Acá tenemos las causalidades históricas y sociológicas. Históricas sobre las circunstancias únicas, sociológica para establecer relaciones regulares entre dos fenómenos. El resultado que nos da esto es una causalidad parcial y analítica, porque de todas maneras podemos ver que bajo ciertas condiciones hay una tendencia a tomar tales y cuales decisiones, pero de todas maneras esas decisiones están influidas por razones múltiples. Y por ejemplo, si en el caso del proceso revolucionario de Mayo Nuestro, por dar un ejemplo, los patriotas se hubieran quizá levantado con otro humor o quizá por cuestiones personales, porque se pelearon uno con la esposa, otro discutió con la familia, no tomaban la decisión que tomaran o justo estaban pasando por un proceso familiar, pongámosle por caso, que no era propicio para que tuvieran el empuje para realizar las cosas, quizá hubieran sido de otra manera y no hubiera habido una revolución. Por lo tanto, podemos decir que dado esto se produjo esto, pero esta causalidad es parcial y analítica, es en términos probabilísticos, y acá de nuevo esta probabilidad de Weber, porque la conducta humana está influida por muchísimas razones múltiples, que si en algún punto se escaparan hasta porque quizá una persona se levanta cruzado y no realiza tal acto o no va a tal evento, quizás suceden de otra manera.
Bueno, esta solidaridad entre la historia y la sociología se manifiesta en Weber en el tipo ideal. Adelantamos que es un concepto límite, apunta a lo esencial y aísla rasgos típicos de un fenómeno. No es la realidad histórica, sino que es un cuadro de pensamiento. Está vinculado a esta idea de comprensión y está vinculado a la idea de racionalización. Trata de hacer inteligible un fenómeno en su faz interior. La clasificación que da Weber es la siguiente. Por un lado tenemos tipos ideales de individuos históricos. Acá hay una reconstrucción de la realidad global a partir de ciertos rasgos. Por ejemplo, la ciudad occidental o el capitalismo. Yo tomo ciertos rasgos particulares y digo, si hay tales elementos y tales elementos, tenemos un capitalismo o un concepto de capitalismo. Si tenemos tales elementos, tenemos una ciudad de tipo occidental. Entonces él trata de hacer abstracción de la realidad, sacar algunos elementos comunes y así crear estos tipos ideales. En este caso de individuos históricos como una ciudad occidental o como un capitalismo. Después, yéndonos ya a un grado mayor de abstracción, tenemos tipos ideales que designan ya elementos abstractos de la realidad. Tenemos 3 niveles de abstracción acá. Un nivel de abstracción más bajo o más cercano a la realidad, que daría términos como, por ejemplo, burocracia o feudalismo. Un nivel de acción un poco más alto, en el cual tendríamos, por ejemplo, los tipos de dominio: tradicional, carismático y racional. Ya vamos a ver después qué es eso. Y después en un nivel ya último y más elevado tenemos los tipos de acto. Acto racional con arreglo a un fin, acto racional con arreglo a un valor, acto emotivo y acto tradicional. Y volviendo al principio de esto, ¿por qué son conceptos límites? Apuntan a una esencia, son rasgos esenciales y no se dan puro en la realidad. Porque, por ejemplo, cuando yo realizo un acto, por ejemplo, esta charla que estoy teniendo ahora con ustedes, mi acto es un acto racional con respecto a un fin. Yo grabo este video y hablo esto con la intención, quizás no lograda, de que ustedes entiendan. Espero que así sea. A su vez, no se queda solo en ese acto, porque es un acto racional también, si bien prima o tiene mayor ingrediente de ser acto racional con arreglo a un fin, también es con arreglo a un valor. ¿Cuál es el valor? Yo hago esto y busco los medios para que ustedes se puedan educar. Por lo tanto, ahí agrego un valor, educación, que es también un fin para mí. Por lo tanto, yo no puedo decir que mi acto solamente tiene esa cuestión. Entonces, son conceptos que se harían mezclados, los distintos tipos de acto. Y por otro lado, son conceptos límites. ¿Por qué? Porque a su vez se pueden agregar otras determinantes para realizar ese tipo de actos. Por ejemplo, si yo fuera un tipo hiper tradicional, hiper ritualista, quizá para mí es muy importante la tradición de educar a las personas en el pensamiento de Weber, y por lo tanto quizá para mí podría primar también esa cuestión de acto tradicional adentro. Pero quizá no es la determinante en el acto, por lo tanto lo vamos dejando de parte y lo vamos dejando de lado, vamos sacando las partes que no son determinantes y vamos dejando el concepto más abstracto posible. Podemos agregar muchas cuestiones más personales, otras cuestiones que a mí me interesen, por lo cual doy clase, y ahí ya tendríamos el acto particular de tal persona, Matías Pascualoto, dando una clase. Pero haciendo abstracción de eso y sacándole elementos, llegamos a esos conceptos límites que apuntan a lo esencial para analizar ese acto en el cual prima lo racional con arreglo a un fin, que es este video que yo estoy grabando para tratar de entender esta cuestión. Por otro lado, tenemos también ya en otro tipo, saliendo de estos tipos
ideales que designan elementos abstractos, tenemos otro tipo que son reconstrucciones racionalizantes de formas de conducta de carácter particular. Acá el ejemplo que damos es el concepto del hominus económico, que sería por ejemplo una persona muy racional que va al supermercado, ahora que estamos de cuarentena, respetando el día en el que tiene que ir, con la terminación de su DNI, va, entra al supermercado, lleva una lista, carga lo esencial y no más de lo esencial que necesita, totalmente organizado. No es un comprador compulsivo que va a ver que dice oferta, tal cosa 2 por 1 compra, no, sino que lleva su lista, sacó su cuenta, va a comprar eso que necesita, totalmente equilibrado y se va. Entonces ahí podríamos reconstruir racionalmente una forma de conducta de carácter particular, en este caso un hominus económico. Bueno, esto último que acabamos de ver, esta distinta clasificación de los tipos de actos, es la herramienta fundamental que utiliza Max Weber en el análisis de la acción social. Recordemos eso, la ciencia comprensiva del acto social, él a través de esta herramienta racionalizante va a tratar de entender el sentido aumentado al acto por el individuo que lo realiza. Recordemos nuevamente, eso es lo importante para él. Él va del acto particular hacia lo general y no al revés. Siempre en términos de probabilidad. Dado tal cosa, hay probabilidad de que suceda tal otra. Y con esta cuestión que va a estar muy empapada en toda su obra, de que el mundo contemporáneo tiende a la racionalización y a la burocratización. Por lo tanto, el mundo va perdiendo rasgos de esos elementos más de valor, de valores intrínsecos, y va ganando más de elementos de relación medio-fine. Por eso él habla de este desencantamiento del mundo, de este especialista sin espíritu o hedonista sin corazón, o de ese hombre que está como metido en una jaula de hierro que de alguna manera le va creando una coraza que le va quitando humanidad. Una cuestión muy existencial en Weber, muy interesante. Esto resumiendo y haciendo una cuestión muy básica, introductoria de su obra, pero realmente vale leer y los invito a que lo hagan. Bueno, muchísimas gracias.